Increíble revelación. El gerente se burla creyendo que solo pagará el doble, hasta descubrir su... No puedo creerlo, Ramón. La risa burlona del gerente resonó en el aire frío de la oficina. ¿Acaso piensas que una idea de un simple empleado como tú puede cambiar algo acá? Mira a tu alrededor. Estamos al borde de la quiebra y tú, con tus tonterías, solo vas a hacer que perdamos más tiempo. Las palabras de Gerardo atravesaron a Ramón como dagas. En su pecho retumbaban los sacrificios de su padre, quien siempre había creído en el poder del trabajo honesto, incluso cuando el mundo parecía no corresponderle. Ramón era ingeniero agrónomo, sí, pero el desprecio con el que lo miraba Gerardo le recordaba a un niño que aún no había crecido lo suficiente para hacer frente a los grandes desafíos. A sus 35 años, luchaba no solo por un futuro profesional, sino por el bienestar de su esposa María y sus 2 hijos pequeños. La presión financiera de la empresa, junto con las burlas crispantes de su jefe, exprimían cada rincón de su alma. Mientras salía de la oficina, sintió una oleada de dudas. Su hallazgo era un abono ecológico extraordinario, algo que podría elevar a su empresa y, de paso, rescatar sus cultivos de las malas condiciones que los asolaban. Pero, ¿qué importaba eso en un entorno que solo valoraba la apariencia y el poder? El miedo lo asaltó. Una voz interna lo instaba a actuar, a luchar por su idea y presentarla en la próxima reunión. Sin embargo, otra voz, mucho más fuerte, le decía que sería ridículo intentar algo así. Las humillaciones lo acechaban con cada paso que daba. El sudor frío le corría por la frente al imaginar el momento fatídico de presentar su proyecto. ¿Y si Gerardo se lo apropiaba? ¿Y si lo ridiculizaba nuevamente ante sus compañeros? La tensión se tornaba palpable en su mente. Un mar de dudas se arremolinaba a su alrededor, cada ola indicando sus miedos, el rechazo, el fracaso, la posibilidad de perderlo todo. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el corazón de Ramón se llenaba de angustia. Debía encontrar un equilibrio entre la ambición que lo mantenía despierto por las noches y las realidades crudas que sus ojos llevaban debajo de los párpados. Sabía que cada elección lo arrastraba hacia un futuro incierto, uno que podría desdibujar la esperanza de sus hijos, de verlos crecer en un lugar donde sus sueños no fuesen sombras. La idea del secreto comenzaba a tomar fuerza. Trabajar solo, reunir pruebas, hacer ensayos en la tranquilidad de su hogar, podría ser un camino, aunque espinoso. Pero el peso de la culpa lo cernía a cada instante. Su padre había luchado toda su vida por el sustento familiar y sabía que disminuir la verdad era un camino que podría lastimar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De esa manera, Ramón siguió el sendero de su investigación. Cada tarde, se encerraba en su pequeño laboratorio, cada vez más repleto de frascos, tierra y esperanzas. A medida que hacías pruebas, a sus cultivos les daba vida nueva, comenzaba a ver resultados. Pero la sombra de Gerardo siempre estaba al acecho. Un día, enfrentarían al enemigo, él lo sabía. En su subconsciente, un estruendo de pensamientos sobre su lugar, su dignidad, estallaban por momentos, alimentando su sed de justicia. Un día, el eco de su descubrimiento resonaría en el recinto más importante del sector agrícola. Rompería las cadenas de la opresión, pero sabía que el camino que lo llevaba hasta allí estaba lleno de trampas. La ansiedad lo consumía. ¿Tendría el valor necesario para afrontar el veredicto del mundo que lo había menospreciado tantas veces? ¿O caería nuevamente en la sombra de la indiferencia, dejando que su legado se convirtiera en polvo? Todo parecía llegar a un punto crítico. La persistencia de Ramón en su laboratorio se convirtió en su refugio. Cada día, se sumergía en sus experimentos, aprendiendo de sus errores y, sobre todo, de sus aciertos.
Los frascos de abono ecológico comenzaron a acumularse, y aquellos resultados iniciales no solo desafiaban su escepticismo, sino que también encendían una chispa de esperanza. Las plantas revivían ante su mirada atenta, cada día mostrando un verdor más profundo y saludable. Mientras otros solo veían un empleado sin futuro, él vislumbraba un rayo de potencial en medio de la oscuridad. Sin embargo, a medida que avanzaba con los ensayos, la presión se acentuaba. El calendario marcaba semanas cercanas a una reunión crucial con el directorio, donde se decidirían los futuros proyectos de la empresa. Esa reunión podría ser la oportunidad que tanto anhelaba, una chance para sacudir los cimientos de la despreciable indiferencia de Gerardo. Pero el miedo se volvía una sombra opresiva. ¿Podría sostener su idea frente a sus compañeros, algunos de los cuales ya parecían alinearse detrás del gerente, desestimando sus esfuerzos? Sus noches se convertían en batallas mentales. Ramón se despertaba repetidamente, pensando en los posibles escenarios de éxito y fracaso. La voz de su padre resonaba en su conciencia: no te detengas por lo que otros piensen. La verdad y el esfuerzo generarán frutos. Pero cada vez que Seajo daba el paso hacia el futuro, una retórica interna negativa emergía: nadie te va a escuchar, todos están en otro nivel. Determinación. Esa sería la palabra clave. Decidido a cambiar la narrativa en su mente, Ramón se sentó con su laptop un oscuro domingo por la tarde, creando una presentación. Con cada diapositiva, escribía no solo sobre el abono, sino también sobre su reseña personal, el sacrificio, la esperanza, el deseo de dejar un legado. Sabía que debía compartir no solo el descubrimiento, sino su viaje. Esto sería más que una propuesta, sería un grito en busca de reconocimiento. Los días pasaron volando, y al llegar el último día antes de la reunión, el pánico lo envolvió. Mientras revisaba la presentación, se dio cuenta de que sus manos temblaban al avanzar a través de las diapositivas. En su cabeza, imágenes de Gerardo riéndose y sus colegas compartiendo su desprecio lo conducían a un estado de parálisis. Era un momento crucial, la oportunidad para demostrar que podía ser más que un simple empleado, más que un subordinado. Su valor debía brillar, así como sus investigaciones. Al finalizar esa noche, Ramón finalizó la presentación a altas horas de la madrugada. Con una mezcla de adrenalina y agotamiento, aún dudaba de sí mismo. ¿Podría llevar esa chispa de confianza al escenario de la reunión mañana? Despertó temprano, dispuesto a enfrentar el desafío. La mañana le brindó un renovado sentido de propósito. Mientras se vestía, su mirada se encontró en el espejo, y por un instante se dio un empuje interno: no se trata solo de mí. Se trata de mis hijos. De mi legado. Tomó una profunda respiración y se sintió listo para enfrentarse a sus demonios. La sala de conferencias brillaba con luces frías cuando entró, y los murmullos cesaron a su llegada. Allí estaba Gerardo, su mirada despectiva fija en él. Ramón llevó su presentación, sus notas y, sobre todo, su determinación, listas para despegar. En el momento de la verdad, las dudas comenzaron a desvanecerse, una sensación de seguridad comenzaba a invadir su cuerpo. Pero, entre todas esas emociones, permanecía en su mente un interrogante que se hacía más presente: ¿estaría realmente preparado para lo que vendría? La mirada burlona de Gerardo lo impulsaba a demostrar que había llegado su hora. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ramón dio el primer paso hacia el podio. Mientras el silencio se apoderaba de la sala, la presión en su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Esto no es solo un proyecto, es una oportunidad para cambiar el rumbo. Comenzó a hablar, pero un grito mental interrumpió su discurso. La batalla no había hecho más que comenzar. La introducción de Ramón en la sala de conferencias había sido renovadora, como si un torrente de aire fresco hubiera barrido la monotonía del lugar. Mientras empezaba a hablar, su voz temblorosa iba tomando fuerza, capturando la atención de los presentes. Sabía que cada palabra que pronunciaba debía ser clara y contundente. La presentación no solo era un conjunto de datos, era su vida, sus esperanzas y la esencia de su ser debatido ante una audiencia que evaluaba su valía. Las plantas son nuestro futuro, continuó, con una energía que crecía en cada frase. Con el abono ecológico que he desarrollado, no solo podemos mejorar nuestra producción,
sino que también contribuimos a un medio ambiente sostenible. A medida que avanzaba en la exposición, se dio cuenta de que el escepticismo de Gerardo y el resto del directorio comenzaba a transformarse en curiosidad. Sin embargo, la sombra del gerente seguía presente, como un eco persistente de duda. Cuando Ramón llegó al segmento final, preparó su técnica más efectiva, una demostración en vivo. Había traído frascos de abono, y antes de terminar, mostró cómo éste había revivido plantas marchitas. Los ojos en la sala se iluminaron, y durante un momento efímero, pareciera que la conexión se había establecido. Sin embargo, el retorcido escepticismo de Gerardo no podría ser ignorado. Al acercarse al final de su presentación, lanzó un comentario mordaz que hizo que el aire se congelara. ¿Y qué garantiza que esto no es solo un capricho tuyo, Ramón? Apuesto a que, si nos decidimos a invertir, solo tendrás una forma de aumentar costos sin resultados reales, dijo con desdén, sus palabras cargadas de burla. El murmullo del público reverberó. Pero en su mente, Ramón no se detuvo. La voz burlona de Gerardo se transformó en combustible. Se enfocó en la respuesta, moldeándola con la fuerza de su nuevo propósito. Esta no es una inversión cualquiera, Gerardo. Es una promesa de futuro. No solo digo lo que haré, lo he demostrado, replicó con firmeza. En ese instante, sintió una oleada de poder, como si las palabras fluyeran de su interior. Era un desafío directo al desprecio que había enfrentado toda su vida. Ana, una colega conocida por su apoyo en tiempos difíciles, se atrevió a intervenir. Ramón está aportando soluciones innovadoras. Hemos sido testigos de los resultados. Es hora de mirar hacia adelante, no solo a los errores del pasado. Ese breve momento de apoyo llenó a Ramón de un renovado vigor, como si un ejército estuviera a su lado. Sin embargo, Gerardo no se dejaría amedrentar fácilmente. Ramón continuó, mostrando estadísticas que no solo evidenciaban éxito, sino que proponían un cambio radical en su enfoque de trabajo. La sala vibraba de tensión. Sus inseguridades habían sido prácticamente aplastadas por el poder de su propia voz, mientras desmantelaba las dudas del presente. Caminaba por el delgado hilo de la confrontación, enfrentando a Gerardo y a sus temores. Al final de la presentación, los murmullos cambiaron de tono. El directorio empezó a discutir entre ellos, el escepticismo menguaba lentamente. Pero, en algún lugar de su mente, Ramón era consciente de que la lucha apenas comenzaba. Sabía que Gerardo no se quedaría callado. Hoy he ganado una batalla, ¿pero será suficiente para ganar la guerra? Se preguntó mientras recogía sus notas, convencido de su dedicación. La mirada de Gerardo lo seguía, y en esos ojos, Ramón veía una mezcla de admiración y resentimiento. Aunque había logrado conmover a algunos, otros permanecerían endurecidos en su creencia de que no se podía salir del esquema preestablecido. Mientras se movía hacia la salida, la incertidumbre lo abrazaba. Sabía que el verdadero desafío no era convencer al directorio, era sostener su confianza y seguir siendo un impulsor del cambio a pesar de la resistencia. Esto es solo el principio, reflexionó Ramón, mientras su corazón latía con fuerza. Movido por una determinación renovada, salía del recinto sin una visión clara del futuro, pero con la determinación de emprender la siguiente etapa de su propio crecimiento. El paso de la sala al pasillo lo llevó a pensar en la próxima etapa de su vida profesional. ¿Podré moldear un nuevo entorno laboral alrededor de mis ideas? Se preguntó. La batalla no había hecho más que comenzar. La luz del pasillo resbalaba suavemente sobre los rostros tensos de sus colegas mientras Ramón avanzaba hacia la salida, cada paso cargado de un propósito renovado. Sin embargo, lo que sentía en su interior no era más que un cóctel de adrenalina y ansiedad. Los murmullos de la sala de conferencias se desvanecían detrás de él, pero la mirada crítica de Gerardo lo seguía como un lastre. Necesito un plan, pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había tocado algunas puertas por primera vez, pero sabía que la única manera de mantenerlas abiertas era a través de la constancia. No solo quería ser el innovador que habitó durante un breve momento en la sala, su meta era estabilizar su idea, hacerla palpable y, sobre todo, profitable.
Mientras se sentaba en su escritorio, el interminable clic de su ratón rompía el silencio. Abrió un documento en blanco, su mente se agitaba buscando las palabras adecuadas para estructurar un segundo encuentro con el directorio. ¿Cómo puedo preparar el terreno para el próximo paso?, reflexionó. Sin embargo, enseguida un pensamiento perturbador surgió, la duda de que Gerardo lo desestimara nuevamente. Revisó la información que había presentado. Cifras, análisis, testimonios de aquellos que habían visto el impacto de su trabajo. Los números debían hablar por sí solos, pero eso no bastaba. Necesito más que estadísticas, se dijo. Pensar en la presentación en términos de emoción y conexión podría ser la clave para atraer a quienes se mostraban escépticos. Sintió que había una parte de él que todavía temía la crítica. Cada vez que Gerardo pronunciaba sus ataques, el eco reverberaba en su mente. La mañana siguiente, decidió visitar un vivero local, una fuente de inspiración y al mismo tiempo un punto de contacto para obtener más datos. La vibrante vegetación y el aroma de la tierra fresca lo invadieron. Había algo frenético en observar cómo otras personas trabajaban con las plantas, pero aún así, esa conexión le ofrecía claridad. Mientras escuchaba a los cultivadores compartir sus experiencias con abonos, entendió que debía presentar su propuesta desde un ángulo diferente. Se preguntó, ¿qué pasaría si, en lugar de vender un producto, ofrezco una visión? Una comunidad que crece a través del cambio, un nuevo modo de vida que podemos construir juntos. Con cada palabra inspiradora de los cultivadores, su determinación crecía. Se imaginó frente al directorio, articulando no solo la funcionalidad de su abono, sino también el impacto onírico que generaría en el ambiente laboral y en la mentalidad de todos. Las palabras de Ana resonaban en su mente, es hora de mirar hacia adelante. Tendría que ejercer su liderazgo innato, y para ello, necesitaba ser un narrador, no solo un científico. De vuelta en la oficina, inicia la tarea de reorganizar su presentación. Redactó un borrador, delineando claramente su visión de un nuevo futuro agrícola. Empezó a enlazar su idea de abono ecológico con el potencial de crear un espacio laboral en el que todos pudieran florecer, colocando a las personas en el centro del proceso. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba cambiando la cultura de la empresa, sino que se estaba transformando a sí mismo en el líder visionario que había anhelado ser. Al finalizar el día, su corazón latía con fuerza al revisar el nuevo documento. Había preparado un nuevo enfoque cargado de energía, pasión y determinación. Pero, mientras revisaba los últimos puntos, una imagen mental apareció, Gerardo, de pie en la sala, sus labios curvándose en una mueca despectiva. ¿Y si de nuevo no les gusta?, se cuestionó. ¿Y si todavía no estoy a la altura? Esa inquietud amenazaba con desmoronar su confianza, pero decidió que de ello dependería su valor. En esa lucha interna, Ramón se plantó resuelto. La próxima vez, esta batalla será diferente, se prometió. Con cada palabra que escribía, Ramón forjaba no solo un futuro para su abono, sino también un nuevo capítulo de autoconfianza. A medida que la noche se adentraba, su mente se mantenía activa. Sabía que el directorio pronto se reuniría nuevamente. Había hecho su parte, pero ese mismo pensamiento le disparó un nuevo dilema: ¿cuál será el costo real de superar cada obstáculo en su camino? Se quedó mirando por la ventana, reflexionando sobre el reto que significaba lidiar con Gerardo nuevamente. La lucha apenas estaba comenzando, pero Ramón entendía que su transformación iba más allá del éxito profesional. La verdadera victoria sería encontrar su voz y utilizarla como su mejor herramienta. El día de la reunión del directorio llegó con una tensión palpable. Ramón no podía evitar sentir cómo su estómago se encogía mientras se preparaba para enfrentar un desafío mucho mayor que la presentación. Era el momento de poner a prueba no solo su plan, sino también su convicción. Se vistió con un esmero renovado, eligiendo una camisa que transmitía autoridad y confianza. Mirándose en el espejo, recordó la determinación que había forjado en los días anteriores, esa imagen era su aliado. Al entrar a la sala, el murmullo se extinguió. Las miradas se concentraron en él, y el apoyo que había sentido en el vivero parecía desvanecerse. Gerardo estaba al final de la mesa, con una expresión que sugería una mezcla de desdén y expectativa.
Ramón sintió como una oleada de duda amenazaba con envolverlo, pero se reafirmó en su propósito. Esto es más que solo cifras, se repitió mentalmente. Con el proyector encendido, comenzó a presentar su propuesta. Cada diapositiva se había diseñado no solo para mostrar datos, sino para contar una historia. Comenzó hablando de las posibilidades de un futuro sostenible, uno en el que su abono no fuera solo un producto, sino un símbolo de un cambio cultural dentro de la empresa. La narrativa comenzó a dar frutos. Las miradas se tornaban menos críticas y más curiosas. Imagine un espacio de trabajo donde cada empleado sea un cultivo listo para florecer, continuó, dejando que la imagen evocadora resonara en la sala. Intentó alimentarse de las reacciones de sus colegas, pero no podía ignorar la sombra proyectada por Gerardo. Quizá esta vez no le desagrada tanto el camino que he elegido, pensó con desafío. Con cada palabra, Ramón se sentía más como un líder, alguien que presentaba no solo un producto, sino una nueva filosofía de trabajo en equipo. Pero con el desarrollo de su discurso, notó que, tras un primer momento de atención, Gerardo comenzaba a murmurar algo a su lado. La burla sanamente contenida en la expresión del gerente se transformó en risas ahogadas. El escalofrío de esa reacción se escurrió por la espalda de Ramón, un recordatorio de cuán vulnerables podían ser los sueños. Incluso si solo aceptan aumentar el precio. Exclamó Gerardo, desbordando sarcasmo mientras el resto de la sala contemplaba su reacción. Ramón sintió una mezcla de enojo y decepción. Fue un disparo a su convicción, un recordatorio de que el camino hacia el éxito estaba adoquinado de críticas y juicios. Sin embargo, en el centro de ese desasosiego, comenzó a vislumbrar una revelación clave. ¿Qué pasaría si intentara convertirme en un activo valioso, no solo en esta presentación, sino en cada cruce con Gerardo? Se cuestionó. Con renovada determinación, utilizó la burla de su antagonista como catalizador. Quizá piensen que esto es solo una inversión a corto plazo, dijo, su voz resonando con un tono fuerte. Pero estoy aquí para demostrar que el verdadero dinero, el que vale la pena, es el que se invierte en el futuro. Con cada palabra, comenzó a apoderarse de su narrativa, tomando control no solo de la sala, sino de su propia iniciativa. El tiempo corría y la presentación avanzaba. Ramón esbozó los beneficios económicos y el impacto ecológico de su propuesta, pero también describió la importancia de la cultura empresarial que promovía la sostenibilidad y el bienestar social. Aquel giro generó un silencio pensativo en la sala, sintió que las críticas de Gerardo ya no tenían tanto peso. Se dio cuenta de que su visión podría resonar más allá de la fría lógica de un balance. A medida que terminaba, sus pensamientos volaron hacia el futuro. ¿Había realmente cambiado la percepción del directorio? ¿Podría finalmente encontrar el lugar que tanto anhelaba dentro de la empresa? Consciente de que el cruce con Gerardo aún estaba lejos de concluir, una idea recorría su mente, tenía que enfrentarse a sus temores, no solo ante los demás, sino también ante sí mismo. Al salir de la sala, la adrenalina seguía corriendo por sus venas. ¿Hubo un cambio real? Se preguntó, mientras el diálogo interno lo asaltaba. La lucha por el reconocimiento no había terminado, pero esa batalla sería un nuevo comienzo. Sabía que pasar de ser el científico a ser el líder no solo era cuestionar al directorio, sino, sobre todo, cuestionarse a sí mismo. Cuando su teléfono sonó ese mismo día, un mensaje de Ana iluminó la pantalla: «Lo hiciste genial, Ramón. ¿Pero ya tienes en mente el próximo paso?». La pregunta resonaba en su mente, como un eco de posibilidades sin explorar. La noche caía, y él comprendió que la transformación personal debía continuar en ese precipicio entre el miedo y el liderazgo. La búsqueda de la respuesta a esa pregunta se dibujaba más complicada de lo que pensaba. La pregunta de Ana le golpeó la mente como un rayo en la noche oscura. Ramón se sentó en su escritorio, la pantalla del ordenador iluminando su rostro con un tenue resplandor. La idea de que había logrado captar la atención del directorio le daba cierta satisfacción, pero la chispa de lo que debía hacer a continuación comenzaba a convertirse en un fuego que amenazaba con consumirlo. Pensar en el próximo paso era necesario, pero la presión era abrumadora.
La burla de Gerardo aún reverberaba en sus pensamientos, un recordatorio de que no solo había presentado su propuesta, sino que había puesto su esencia en juego. La fragilidad de su seguridad lo instaba a trabajar más. Después de unos momentos de reflexión, Ramón decidió que no podía permitirse el lujo de dejarse atrapar por la negatividad. Un clic y comenzó a buscar estrategias de networking que le permitieran establecer relaciones clave. Al menos una conexión con cada miembro del directorio sería esencial, entender sus personalidades individualmente sería un paso hacia su posible futuro. Poco a poco, comenzaba a elaborar un plan. Quería aprender más sobre ellos, no como colegas en una sala de reuniones, sino como individuos con sus propias aspiraciones y miedos. Se propuso organizar un pequeño encuentro informal durante la próxima semana, una manera de romper el hielo y demostrar que estaba dispuesto a formar un vínculo genuino. Mientras anotaba sus ideas, su mente vagaba hacia un viejo mentor. Recordó las lecciones que recibió sobre la importancia de la empatía en los negocios y cómo la capacidad de conectar con otros podría ser su mayor aliado. Tienes que escuchar lo que dicen. Pero aún más importante, escucha lo que no dicen, le había enseñado. Esa filosofía debía guiar su camino. La semana transcurrió entre preparaciones meticulosas y ensayos en su mente. Al crear un ambiente facilitador, esperaba que la formalidad de las presentaciones se desvaneciera, permitiendo que sus colegas se conocieran de una forma más real. Sin embargo, en el trasfondo, la sombra de Gerardo seguía presente, ubicua y opresiva. ¿Cuáles serían sus comentarios esta vez? Eso lo confundía, pero también le recordaba que el verdadero crecimiento personal proviene de enfrentar sus propios temores. El día del encuentro llegó. Ramón optó por un lugar sencillo, pero acogedor, donde el ruido del restaurante no opacara las palabras. Se había preparado un pequeño esquema sobre los temas de conversación, no quería regodearse únicamente en su propuesta, sino mostrar interés genuino por sus colegas. Durante las primeras charlas, logró establecer una atmósfera de camaradería, disfrutando el intercambio de ideas sobre la vida familiar y pasatiempos. No obstante, cuando Gerardo llegó, ese ambiente se tensó momentáneamente. Por un instante, el aire pareció volverse denso. Sin embargo, Ramón recordó las enseñanzas de su mentor y en lugar de retroceder, encontró la fuerza en su interior. ¿Te gustaría compartir qué piensas sobre sostenibilidad en nuestro negocio? Le preguntó directamente a Gerardo, con una sonrisa amable, evitando que su nerviosismo se filtrara en su voz. Para su sorpresa, Gerardo, lentamente, comenzó a responder. Casi como una mancha de tinta espesa que se allana en papel, sus comentarios fueron menos incisivos de lo que esperó. A medida que el diálogo se desarrollaba, Ramón se dio cuenta de que había encontrado un camino hacia la comprensión. Siguió indagando en sus preocupaciones y, al mismo tiempo, en sus valores. A medida que las conversaciones fluyeron, comenzó a ver atisbos de vulnerabilidad en Gerardo. Bajo la fachada de sarcasmo, había preocupaciones reales sobre la dirección que tomaba la empresa. Ramón se sintió asombrado. Eso no solo le brindaba información valiosa para manejar futuras interacciones, sino que también le hacía reflexionar sobre su papel como líder. Al concluir el encuentro, una ráfaga de esperanza iluminó su espíritu. Si Gerardo estaba dispuesto a abrirse, había una posibilidad palpable de que incluso él podría convertirse en un aliado. ¿Podría Ramón convertir esas conversaciones en una oportunidad para transformar no solo su carrera, sino también la cultura de toda la empresa? Sin embargo, esa noche, mientras revisaba sus notas y reflexionaba sobre lo que había aprendido, el mensaje de Ana seguía pesando en su mente. ¿Cuál es el próximo paso? Al darse cuenta de que, aunque había logrado un avance, la batalla aún no estaba ganada, Ramón sintió como una oleada de determinación le invadía. La negociación quizás nunca culminara con un acuerdo fácil, pero el verdadero desafío era seguir avanzando. La respuesta era clara, enfrentar a Gerardo una vez más, pero esta vez con un juego más estratégico. Sin embargo, la inquietud persistía. ¿Se atrevería a ir más allá de solo enfrentar su antagonista, convirtiéndose en un verdadero agente de cambio? La llegada del día siguiente marcaría no solo el rumbo de su carrera, sino de su propia identidad profesional.
La noche anterior había sido reveladora para Ramón y, mientras la luz del nuevo día se colaba por la ventana, la energía que sentía era ensordecedora. La necesidad de actuar le empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible guiara sus pasos. La idea de desafiar a Gerardo una vez más lo perturbaba y al mismo tiempo lo excitaba. Si quería que sus opiniones y valoraciones fueran respetadas, necesitaba demostrar que su enfoque era más que una simple alternativa. Ramón dedicó la mañana a reflexionar sobre su estrategia. Había aprendido que la confrontación no siempre necesitaba ser agresiva. La persuasión, la comunicación asertiva y el entendimiento mutuo eran herramientas poderosas que él poseía, y debía utilizarlas ante Gerardo. Tal vez era el momento de aprovechar la vulnerabilidad que había vislumbrado en su colega. Se encerró en su oficina y trazó un esquema. Necesitaba datos concretos que apoyaran su conversación con Gerardo. La efectividad del programa que había presentado en la reunión había ido más allá del papel. Debía mostrarle cómo un enfoque sostenible no solo beneficiaría a la empresa, sino también aliviaría las ansiedades que él había expresado en la reunión anterior. Así, sacó a relucir los números, los gráficos que ilustraban crecimiento y proyecciones, dándole forma a su argumento. Mientras trabajaba, sintió una nueva confianza crecer en él. Cada punto que impulsaba en su presentación parecía ser un ladrillo en la construcción de su propia autovaloración. A medida que los datos fluían en su pantalla, también lo hacía su reconocimiento personal. No estaba ahí para justificar su existencia ante su antagonista, sino para validar su visión y la propuesta ante quienes formaban parte de la cultura empresarial. La relación con sus colegas comenzaba a transformarse. Había preparado un ambiente en el que todos podían expresar su proyecto de vida y sus sueños, algo que no había existido antes. Sin embargo, la tormenta que era Gerardo aún cernía sobre sus iniciativas. A medida que Ramón se preparaba para la reunión, sintió que estaba en juego no solo su carrera, sino su percepción de sí mismo como líder. Finalmente llegó el momento. Ramón se encontró frente a Gerardo. Era esencial que su voz mantuviese un tono firme pero amable. Al entrar en la conversación, el ingenio de Gerardo se hizo notar de inmediato con su sarcasmo habitual. «¿Así que ahora te crees el salvador de la empresa, Ramón?», soltó con una risa burlona. Pero esta vez, la risa de Gerardo no lo paralizó. Ramón respiró hondo. La estrategia era simple: convertir la provocación en una conversación. Con calma, le respondió: «No se trata de ser un salvador, Gerardo. Se trata de unir esfuerzos por el futuro de la empresa. ¿Puedo mostrarte cómo puede ser beneficioso para ambos?». Las palabras colaron una pizca de sorpresa en Gerardo. El intercambio pasó a ser un diálogo de ideas. Ramón presentó conceptos sustentados por datos, pero también se ocupó de escuchar. No era simplemente cuestión de ser el orador, sino de abrirse a un intercambio real de inquietudes y soluciones. Gerardo, en vez de rebatir sin fundamento, comenzó a mostrar su interés, incluso cuestionando algunos números, buscando una perspectiva mayor. Sin embargo, el desafío no terminó ahí. Cada pequeño avance en la conversación traía consigo la incertidumbre de si realmente podía confiar en Gerardo. ¿Estaba el otro dispuesto a ser un colaborador en lugar de un competidor? La barrera era delgada, y había momentos en que Ramón no podía evitar dudar de los motivos más profundos detrás de las palabras de su colega. Mientras la reunión avanzaba, Ramón dejó escapar un pequeño optimismo que lo invadía. Había logrado rasguñar la superficie del antagonismo para convertirlo en una colaboración potencial. Sin embargo, el verdadero reto ahora sería consolidar ese avance y establecer un terreno común, pero también se daba cuenta de que su propio cambio de mentalidad era crucial para esa transformación. Se retiró con la mente llena de ideas, pero una pregunta persistía: si Gerardo podía cambiar, ¿tendría Ramón la ambición y el coraje para ser el catalizador de ese cambio, si eso significaba sacrificar parte de su propia comodidad? La respuesta se desdibujaba en un horizonte incierto que se extendía ante él. ¿Se atrevería a seguir adelante y convertirse en el verdadero líder que su empresa necesitaba? La incertidumbre se cernía con fuerza. El camino a seguir estaba trazado, pero requería valor y estrategia. Un par de días después de aquella reveladora reunión, Ramón se encontró completamente acaparado por la vorágine de trabajo.
La conexión que había iniciado con Gerardo se mantenía precaria, un equilibrio entre colaboración y rivalidad que lo mantenía en un estado de alerta constante. Aunque las cifras de su propuesta parecían haber calado hondo en su colega, no podía evitar sentir que la sombra del escepticismo seguía presente. Mientras revisaba informes y preparaba más presentaciones, empezó a conocer más acerca de la cultura interna de la empresa. Notaba que había una desconexión entre la visión de los líderes y la realidad de los empleados. Observó que muchos de sus compañeros luchaban con la falta de motivación. Esto le llevó a pensar en la necesidad de escuchar no solo a Gerardo, sino a todos los que formaban parte del engranaje. Ramón decidió impulsar algo que lo llevara a ser un líder más auténtico. Tal vez la verdadera transformación pasaba por involucrar a su equipo en el proceso de toma de decisiones. Así, convocó una reunión informal, un espacio de conversación donde cada uno pudiera expresar su opinión. Cuando llegó el día, la sala se encontraba cargada de una expectativa palpable. Los colegas entraron con miradas curiosas, dispuestos a escuchar y, sobre todo, a hablar. Ramón inició el encuentro compartiendo su visión, pero pronto dejó que las opiniones fluyeran libremente. En lugar de formular preguntas cerradas que empujaran a la gente a un rincón, ofreció un ambiente de apertura. A medida que los empleados comenzaban a compartir sus inquietudes, Ramón notó un patrón: muchos de ellos sentían que su trabajo no era valorado. Historias de frustración y falta de reconocimiento se entrelazaron entre las palabras, abriendo la puerta a un torrente de emociones que Ramón no esperaba. Era evidente que las decisiones se habían tomado en un aislamiento marcado por el poder, lejos de la experiencia diaria en las operaciones. La conexión con su equipo crecía. Se sentía más fuerte, impulsado por el deseo de transformar su entorno laboral. Sin embargo, a medida que se adentraba en esta nueva época de apertura, una verdad más inquietante empezó a surgir en su mente: los dilemas morales a los que se enfrentaba se intensificaban. La posibilidad de confrontar a sus superiores, particularmente a Gerardo, llevándolos a reconocer la falta de conexión con sus empleados, lo llenaba de miedo. Esa noche, mientras repasaba las notas de la reunión, Ramón sintió una mezcla de adrenalina e incertidumbre. El efecto que estaba teniendo en su entorno le dio fuerza, pero la posibilidad de no ser apoyado por la alta dirección lo hizo dudar. Cada vez más, los ecos de la voz interna que le decía que debía ser fiel a sus principios resonaban en su cabeza: ¿cómo puedes liderar desde el temor? Así, Ramón se preparó para una nueva reunión con Gerardo, con la esperanza de llevar junto a sí a su equipo en un encuentro que podría cambiar la mentalidad de toda la organización. Sabía que la aventura no estaba exenta de riesgos y que Gerardo podría estar ahora más propenso a atacar desde su ego herido. La llamada al día siguiente desnudó el panorama: Ramón, solo puedes estar jugando a las cartas equivocadas. No esperes que me muestre la planificación del próximo año sin una justificación que me haga ir a la junta. Esa frase le hizo sentir que el terreno que estaba iniciando a construir podría derrumbarse tan rápido como se había levantado. Sin embargo, algo en su interior quemaba con fuerza. Tener la oportunidad de presentar una propuesta con el apoyo de su equipo sería el verdadero desafío que podría marcar su vida profesional. La ráfaga de adrenalina inundó su cuerpo. Estaba decidido a hacer de esa reunión un punto de inflexión, pero sabía que su propio cambio de mentalidad y valores sería el trampolín necesario para lanzarse hacia adelante. Con la mente puesta en su próximo paso, se preguntó: ¿sería capaz de afrontar la crítica y la resistencia por parte de Gerardo y los demás, incluso si eso significaba arriesgar su posición? La tensión crecía. Ramón se sentía al borde de un abismo en el que se jugaba no solo su carrera, sino el tipo de líder en el que quería convertirse. La urgencia por actuar estaba latente, pero la pregunta aún flotaba en el aire: ¿qué consecuencias estaría dispuesto a afrontar por ser auténtico? La respuesta estaba a punto de desvelarse. La mañana de la reunión llegó, y Ramón sintió la ansiedad inyectándose en cada fibra de su ser. Se preparó a conciencia, revisando cada detalle de su propuesta. En su mente, repetía los puntos más críticos, las estadísticas que respaldaban su argumento, y cómo éstas podrían resonar en su equipo y en Gerardo. Pero era imposible ignorar el nudo en su estómago: había una presión abrumadora, su futuro no solo profesional, sino personal estaba en juego.
Cuando entró a la sala de juntas, el ambiente era tenso. Gerardo estaba allí, acompañado de 2 ejecutivos que miraban a Ramón con expresión de desdén. Ninguno conocía la verdad detrás de sus esfuerzos, pero la presión por demostrar su valía era palpable. Se sentó al final de la mesa, respiró hondo y tomó la palabra. Gracias por estar aquí. He querido convocar a todos para discutir una propuesta que no solo puede cambiar la dirección de nuestra división, sino que puede ser un pilar para el futuro de la empresa, comenzó, tratándose de mantener firme. A medida que compartía las ideas que había sentido brotar en aquel intercambio con su equipo, notó cómo las miradas se centraban en él, con la curiosidad adentrándose en sus mentes. A la mitad de su presentación, Gerardo interrumpió bruscamente. Ramón, primero que nada, déjame ser claro. ¿Tienes realmente una justificación tangible para lo que propones? No puedo ir a la reunión de la Junta con promesas vacías. Las palabras cayeron como un peso sobre él, no solo cuestionaban su profesionalidad, sino también su propia confianza. Sintió el descontrol que amenazaba con arrastrarlo y en esos segundos definitorios, su mente se esclareció. Aquel momento se había convertido en un campo de batalla, no solo por su propuesta, sino por la percepción de liderazgo que quería forjar. Consciente de que su equipo lo respaldaba, Ramón reorientó su enfoque. Gerardo, entiendo tu escepticismo, pero creo que es momento de mirar hacia adentro. Mi propuesta no es solo un cambio técnico, es un cambio cultural. Cada empleado debe sentir que su esfuerzo es valorado, afirmó con una firmeza renovada. Los murmullos en la sala indicaban que había tocado alguna fibra, pero el desafío aún no había culminado. Gerardo lo observaba con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Y qué me dices de los números? El hecho de que decidas involucrar más a los empleados no hará que nuestra producción aumente. Solo me estás pidiendo que apostemos a un cambio de mentalidad en el que no hay garantías. La confrontación era inevitable, y cada palabra de Gerardo arrojaba sombras sobre sus aspiraciones. Sin embargo, Ramón decidió asumir el reto. No se trata solo de números, Gerardo. La motivación e implicación de los empleados impactan directamente en nuestra productividad. Si no escuchamos sus voces, corremos el riesgo de perder el talento que necesitamos para salir adelante. La seguridad en su voz había aumentado, estaba defendiendo más que su proyecto, estaba desafiando un sistema que había fracasado en conectar con su gente. La tensión en la sala creció aún más, la negativa y la aceptación bailaban a su alrededor, y entonces, lo inesperado ocurrió. Uno de los ejecutivos que había permanecido en silencio hasta ese momento rompió el hielo. Creo que Ramón tiene razón. Si no nos adaptamos a lo que la organización necesita, pronto podremos ser obsoletos. Fue como si las palabras resonaran en un espacio vacío. Ramón no solo había llegado al corazón de su equipo, sino que estaba comenzando a abrir la mente de sus rivales. Había un cambio en el aire, pero no estaba exento de riesgos. La respuesta de Gerardo era crucial. Así que solo estamos dispuestos a arriesgarnos con mudanzas incapaces de aprovechar resultados inmediatos. Estoy dispuesto a hacer una propuesta en la Junta, pero necesitaré pruebas contundentes para ello, dijo Gerardo, y sus palabras sonaron como una sentencia en el aire. Afuera de la sala, Ramón sentía el corazón en la garganta. Había dado un paso audaz, pero el camino hacia adelante parecía aún más complejo e incierto. Caminó por los pasillos, ponderando las implicaciones de enfrentar la avalancha de presiones que se cernían sobre él. Entonces, la pregunta latente se intensificó en su mente: ¿cómo podría darle la vuelta a la situación sin perder lo que había empezado a construir? Con cada paso, la respuesta parecía más distante, pero se percató de que necesitaría algo más que cifras. Su autenticidad podría ser el chispa que finalmente prendiera el fuego en su equipo. Mientras se preparaba para el siguiente encuentro, Ramón sintió que un nuevo dilema se dibujaba en el horizonte. ¿Sería capaz de arriesgar su propia posición por algo que consideraba correcto? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y iba a demandar una fortaleza que nunca había explorado por completo. Sin embargo, dentro de él, una voz primigenia empezaba a empoderarlo con una certeza inquietante: el verdadero cambio exige valentía. El eco de esa verdad lo seguiría, mientras un nuevo destino aguardaba tras la puerta de la siguiente reunión.
Ramón sabía que tenía ante él la oportunidad de rediseñar no solo su carrera, sino toda la cultura de la empresa. Tras la reunión, en la que empezó a cambiar la narrativa, su mente no había dejado de trabajar en cómo seguir adelante. Había despertado un potencial oculto, no solo en sí mismo, sino también en sus colegas. Si podía convertir esa chispa inicial en un incendio de cambio, quizás podría desafiar las convenciones establecidas sin quedar atrapado en el ciclo del miedo. Durante los días siguientes, se dedicó a hacer lo que sabía hacer mejor, la investigación y la recolección de datos. Reunió testimonios de sus compañeros sobre cómo la falta de empatía y conexión había minado la moral del equipo. Creó una presentación que se centraba no solo en las mejoras de producción a corto plazo, sino en cómo un ambiente colaborativo podría promover un crecimiento sostenible a largo plazo. Esa era la clase de mensaje que resonaba no solo en su mente, sino también en el corazón de cada trabajador. Un día antes de la reunión decisiva con Gerardo y el directorio, Ramón se sentó en su escritorio. La luz de la tarde se deslizaba a través de la ventana, iluminando sus notas y gráficos. Sintió una determinación renovada. Con cada paso que daba en la preparación, percibía cómo su confianza se afianzaba. Sabía que no estaba solo en esta lucha, su equipo había empezado a apoyarlo, y esa conexión fue vital. Había logrado construir una red de colegas que reconocían la urgencia de un cambio. Al llegar el día de la nueva reunión, Ramón caminó por el pasillo con una mezcla de nerviosismo y emoción. La atmósfera en la sala era diferente, el brillo en los ojos de sus colegas, su equipo, irradiaba lealtad y esperanza. Cuando se puso al frente, la disposición en la sala prometía un cambio. Había llegado el momento de demostrar su valor, no solo a Gerardo, sino a todos los presentes. Gracias a todos por estar aquí de nuevo. Hoy no les voy a hablar solo de estadísticas, hoy quiero compartir por qué creemos en la transformación que nuestra empresa necesita. Su voz sonaba firme, como nunca antes. Mientras hablaba, el miedo al rechazo se disipaba para dar paso a una nueva convicción. La presentación estaba aquí para mostrar resultados de su último proyecto, pero también para validar el esfuerzo de cada miembro de su equipo. A medida que se adentraba en los puntos críticos, Ramón notó que Gerardo lo observaba con una mezcla de interés y incredulidad. Hubo pausas, hubo momentos de tensión, pero las reacciones de sus compañeros apoyaban cada argumento que presentaba. Con cada diapositiva, la resistencia en el ambiente iba diluyéndose. Cuando exhibió la comparación de cifras entre el rendimiento actual y el potencial aumento con el nuevo enfoque, la sala entera quedó en silencio. Cada uno de nosotros tiene una voz, y cuando somos escuchados, el potencial es ilimitado, finalizó. En un instante, se sintió liberado al expresar lo que tanto había anhelado. Fue entonces cuando Ana, su colega y aliada, tomó la palabra. Ramón tiene razón. La conexión es fundamental. La gente aquí merece ser escuchada y respetada. Ese respaldo era la validación que Ramón necesitaba, se había formado un frente unido. Finalmente, Gerardo habló. El tono era diferente, no era aquella burla que Ramón había temido. Entiendo que este no es un cambio trivial. Si el equipo está dispuesto a respaldar esto y a trabajar juntos, lo apoyaremos. Los murmullos de asombro llenaron la sala, y en ese momento, Ramón sintió como sus hombros se aligeraban. La batalla por su futuro y por la cultura empresarial había resultado en una victoria. Al salir de la reunión, una ola de felicidad y satisfacción lo envolvió. Había superado el miedo y transformado la ridícula imagen que Gerardo había proyectado sobre él. Su visión había resonado, y su lugar en la empresa ahora era más estable que nunca. Había conquistado sus propios demonios y, en el proceso, había logrado un cambio tangible en su entorno. Mirando a sus compañeros, sintió que la relación estaba evolucionando. La apreciación mutua que había cultivado los unía más que nunca. Su papel no solo era el de un ingeniero agrónomo, se había convertido en un líder, un individuo capaz de influir positivamente en la cultura laboral. La confianza en sí mismo había florecido, y ese orgullo no era simplemente por una victoria, sino por ser un catalizador en la transición hacia un futuro mejor. Con el tiempo, la propuesta de Ramón fue implementada, llevando a un aumento en la productividad y mejorando el ambiente laboral.
Las risas y las interacciones entre colegas comenzaron a resonar más en las oficinas que las críticas y la desconfianza habían hecho antes. De cada actualización, un nuevo comienzo se iba tejiendo, y el legado que Ramón había deseado construir no solo se estaba materializando, sino que estaba inspirando a quienes lo rodeaban a seguir su ejemplo. En cada paso, Ramón había crecido tangible y emocionalmente, y ahora disfrutaba del deseo de seguir adelante, siempre aprendiendo y evolucionando. Era un viaje hacia adelante, un nuevo capítulo en su vida profesional donde el miedo había sido reemplazado por la visión y la esperanza por realidades. Hoy celebraba no solo un logro personal, sino como un pequeño cambio en la mentalidad podía hacer que su mundo, y el de sus colegas, fuera un lugar mejor. La transformación era notoria, y, a partir de aquel momento, el futuro de Ramón no dependía del juicio de Gerardo, sino de su propia involucración en el cambio. La historia que había comenzado con dudas ahora era una travesía hacia un significado más profundo en su carrera y en su vida. No permitan que esta historia se quede aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal. Necesitan ser parte de este espacio donde las historias de superación cobran vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren con estas historias únicas. Comenten cómo se sintieron con este final y compartan sus teorías, no esperen ni un segundo más para ser parte de la conversación. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únanse a nosotros en esta misión de crecimiento y empoderamiento personal.